Sin censura, las noticias como son. Ya se tiene contemplados, de hecho ya se está formando la agenda oficial del Papa Francisco en México. Definitivamente San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, estará en la agenda. Visitará el Papa Francisco Chiapas, y quien está al pendiente de estas y otras noticias es Isaín Mandujano, nuestro colega periodista, corresponsal de la revista Proceso, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. ¿Cómo te va, Isaín? Pues buen día, aquí desde yo radico en Chiapas, pero por el momento aquí estoy en la Ciudad de México en una visita relámpago de trabajo aquí en las oficinas de la empresa de Proceso, pero pues estamos bien, un poco mal de la garganta por la gaseada que nos pusieron los policías federales cubriendo ahí a los maestros en su movilización, pero... ¿Cómo estuvo esa situación? Pues hubo mira, la semana pasada hubo una serie de movilizaciones en la capital, en Chiapas. Hubieron 2 enfrentamientos, uno de ellos fue el martes pasado, donde falleció un maestro y hubieron 6 detenidos. El segundo enfrentamiento fue el miércoles de la mañana en el marco de una movilización. Bueno, ahí destruyeron varios camiones, los maestros le quitaron mucho equipo antimotín a los policías federales, cartuchos, chalecos antibalas, en fin, y le retuvieron a un policía federal, y además retuvieron a 4 policías estatales cambiados por sus 6 compañeros presos allá en Chiapas. Esto fue el miércoles pasado. El jueves pasado los maestros levantaron el plantón, pero alertaron de que van a reiniciar sus movilizaciones en enero o febrero, cuando el gobierno federal otra vez intente pretender evaluarlos, ¿no? Oye, Isaín, bueno, pues estamos al pendiente de estas luchas de los profesores, de estos encontronazos con las autoridades por esta famosa evaluación. De lo que también estamos al pendiente, y te pido que nos pongas al tanto del proceso de desafuero del diputado local migrante Roberto Pardo Molina tras una denuncia por presunto fraude en la elección del 19 de julio pasado. Cuéntanos qué es lo que está pasando en torno a esto. Bueno, el órgano electoral de Chiapas contrató a una empresa con la que de por sí ya tenía un conflicto de deudas de 10 millones de pesos, DSI Elecciones. DSI Elecciones vuelve a ser contratada, aun cuando ya tenían una demanda legal interpuesta por parte de esta empresa, y bueno, 13 millones de pesos costó el proceso para supuestamente organizar las elecciones de los chiapanecos en el extranjero, y bueno, se hizo todo el show mediático, el show tecnológico, y al final resultó que bueno, que hubo todo un fraude electoral en este proceso de elección del voto, donde no votaron todos los chiapanecos migrantes en el extranjero, donde los que votaron no eran chiapanecos, donde los que votaron no estaban, eran chiapanecos, pero que no estaban en el extranjero. En fin, supuestamente no hubo toda una serie de irregularidades en el cual se llegó a la conclusión de que todo fue una farsa para elegir finalmente a Roberto Pardo Molina, un chiapaneco radicado en McAllen, Texas, ¿no? Y bueno, y resultó que los operadores son parientes de este diputado que fue desaforado el viernes pasado en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado, y el sábado pasado fue expulsado del Partido Verde Ecologista. ¿Y ahora, hermano? ¿Ahora qué es lo que va a pasar? ¿Nuevas elecciones o qué? Es lo que va a determinar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR en México. Bueno, es lo que hay una incertidumbre, ¿no? Pero bueno, te diré que esto no es la única pifia de órgano electoral en Chiapas, ¿no? Tuvieron ya demasiadas pifias que han cometido error tras error, y bueno, hay un proceso penal ahorita que se está viendo, y lo que se dijo es que bueno, se va a determinar si esta diputación migrante desaparece definitivamente, porque no es la primera vez que se ve este tipo de irregularidad. Ya en la primera vez, en la ocasión anterior, donde salió electa Rosy Baker, una chiapaneca radicada en Estados Unidos, también sucedió casi el mismo problema. Lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver ellos, no trascendió el fraude electoral, pero ahora fue imposible
esconder tanto cochinero, ¿no? Qué lamentable, y que más lamentable aún que los migrantes vayan a perder esta posibilidad de tener un diputado, pero bueno, en fin, lo que Sí, donde vaya a topar. ¿no? Sí, porque hasta ahorita no se ha instrumentado un mecanismo claro, transparente, efectivo. Uh-huh. Por eso limpio, ¿no? Por eso es que podría desaparecer, ¿no? Claro. Las dos ocasiones en que se ha elegido a un diputado migrante chiapaneco han sido con muchas sospechas, con muchas irregularidades, donde queda la duda si realmente fue electo por los chiapanecos o en el extranjero o no, ¿no? Realmente, claro. Además, el voto por migrante chiapaneco ha sido demasiado oneroso, ¿no? Es decir, es muy alto el número de económico que se invierte, y es nimio el número de chiapanecos que realmente llegan a votar. Isaín, ya todo está listo para, bueno, también nosotros nos estamos preparando para que inicie este corre-corre por la visita del Papa Francisco a México. Chiapas está en la agenda. Efectivamente, después de tantos rumores, especulaciones y versiones, finalmente fue el sábado cuando la conferencia del episcopado mexicano dio a conocer oficialmente el itinerario de la visita del Papa Francisco a México, ¿no? El Papa viajero, como le dan a llamar, el Papa de la Paz y la Misericordia. Bueno, que finalmente lo que me toca a mí en Chiapas llegará el lunes 15 de febrero en un avión, volará de la Ciudad de México a Tuxtla Gutiérrez. De Tuxtla Gutiérrez se trasladará a San Cristóbal de las Casas, donde va a oficiar una misa, donde su principal objetivo en el discurso y en su encuentro es estar con las comunidades indígenas, y dará un mensaje hacia las comunidades indígenas de México y América Latina, y principalmente, bueno, abordará precisamente un tema que a ti, a mí, porque estoy en la frontera sur cubriendo el tema, es el asunto de los migrantes. Son dos temas principalmente que trae el Papa en su agenda: pueblos indígenas y migrantes, en su visita a Chiapas. Oye, Isaí, por muchos años hemos escuchado que un San Cristóbal de las Casas convulsionado, ¿así está de convulsionado para recibir al Papa Francisco, o ya las cosas se han calmado luego de el EZLN, ya que no hemos escuchado a los zapatistas? ¿Qué va a encontrar el Papa Francisco en Chiapas? Mira, los zapatistas es un movimiento armado que ya no le apuestan a las armas, es un movimiento armado que ahora le apuestan a la vía de la organización civil, de la autoorganización, apostándole al ejercicio de las autonomías, ¿no? Y ya no es una amenaza, o al menos a eso lo considero hasta ahora, para el Estado mexicano en materia armada, ¿no? Es un grupo que sí, es una amenaza, pero en otro sentido, ¿no? Es un grupo que se está organizando y que está pugnando las regiones autónomas en ese sentido, ¿no? Pero haciéndolo efectivo, pues haciéndolo, y el Papa va a encontrar un Chiapas, de alguna manera, en efecto, con mucha pobreza, con mucha marginación, igual o peor que antes del 94, pero bueno, el Papa va a llegar a la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde está enterrado el obispo Samuel Ruiz García, y se espera que haya una reivindicación del Papa hacia este obispo que estuvo 40 años en Chiapas y que fue el principal denunciante, el principal obispo que agitó la conciencia de los pueblos indígenas para que se quitaran ese yugo de opresión, y que finalmente rompieron el silencio después de 500 años, ¿no? Va a estar interesante ver si alguno de los zapatistas aparece en la fotografía con el Papa Francisco, y nosotros estaremos ahí en Chiapas también con una cobertura para Estados Unidos, para el área de Chicago, sin censura. Y te agradezco, Isaín, cuídate mucho, esa garganta se te oye lastimado, y bueno, pues qué bueno que estás después de eso bien, luego de esto que te tocó vivir. Un fuerte abrazo y saludos a todos Radio Escuchas allá en Chicago. Gracias, Isaín Mandujano, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas, informando sin pelos en la lengua, sin censura.
Sin censura, lo lleva hasta el lugar de los hechos. This is WNDC, Portage, Indiana, Chicago. 750 AM. Estás escuchando WNDZ, Portage, Indiana, Chicago. 750 de amplitud modulada. No permita que le den más de lo mismo. Nosotros lo informamos sin censura. Con Vicente Serrano.